Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia. Este, pues, es un espacio de diálogo, conversación virtual, en el cual se tocan temas sobre filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. Cómo participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Los encuentros se llevan a cabo todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Quienes deseen mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o bastidasastrid@gmail.com. También para quienes quieran seguirnos a través del canal de YouTube, pueden entonces contactarnos en https://www.youtube.com/tertulias /filociencia/videos. Entonces, muchas gracias a quienes hoy nos acompañan, también para quienes próximamente estarán viendo este video. Esperamos que sea de una ayuda para entender temas o por lo menos que genere nuevas inquietudes que ustedes también pueden dejar en la caja de comentarios que hay siempre a la parte final del video y que de una u otra manera pueden ayudarnos también a abrir otros momentos, otros temas que puedan estar relacionados. En la tarde de hoy, la temática que hemos seleccionado se titula Agnosticismo y escepticismo científico, definiciones y distinciones desde la filosofía contemporánea de la ciencia. Este es un texto que nos ha facilitado o sistematizado el colega Luis Francisco Ochoa, quien es magíster en filosofía de la ciencia y pues quien es líder del grupo de investigación Filociencia y responsable nacional de tertulias sobre filosofía de la ciencia. Entonces, en relación a este artículo, vale decir que se aborda inicialmente el problema conceptual de la relación entre agnosticismo y escepticismo científico desde el marco de la filosofía general de la ciencia. Luego, a través del análisis de autores como Bertrand Russell, Karl Popper, Jan Hackett y Susan Hahn, se propone una distinción entre ambas posturas que no solo las diferencia en términos epistemológicos, sino que también ilumina su papel dentro de las prácticas científicas contemporáneas. Se argumenta que si bien comparten un compromiso con la duda metódica y la suspensión del juicio dogmático, el agnosticismo y el escepticismo responden a distintos desafíos epistemológicos, donde el primero a la imposibilidad de conocimiento total, el segundo a la necesidad de justificación racional. Entonces, este es el abrebocas para nuestra temática de hoy y esperemos que también sea la posibilidad para que otras personas que quieran luego participar en las próximas tertulias se animen e integren este grupo de discusión. Muchas gracias y bienvenidos. Tienes la palabra, Luis Francisco. Muchas gracias, apreciada Astrid, y un saludo para todos los colegas que se encuentran en este momento en la tertulia. Asimismo, un saludo para las personas que vayan a ver el video posteriormente. Y nunca lo hemos dicho acá en el canal, porque nunca invitamos a que nos coloquen ni like, ni que reenvíen el video. Esto no lo hacemos porque no tenemos ninguna pretensión publicitaria ni tampoco económica. Queremos es compartir con quienes lo deseen una serie de conocimientos de orden académico que están vinculados con una disciplina que realmente es marginal en América Latina, en el ámbito académico y por supuesto en el ámbito ciudadano, el campo de la filosofía de la ciencia. Teniendo en cuenta esto, vale decir que
cuando abordamos aquí el problema entre el agnosticismo y escepticismo científicos, hacemos la reiteración de que son esos campos y no otros, porque uno podría pensar en el agnosticismo y escepticismo a nivel de la filosofía en general. Y aquí estamos hablando específicamente de la filosofía de la ciencia en su aspecto general, lo que se conoce como filosofía general de la ciencia. Tampoco lo estamos abordando específicamente para la filosofía de la física o la filosofía de la matemática o la filosofía de la sociología, sino para el campo que se ha denominado y que tiene un gran grupo de conocimientos desde que se inició hace más o menos 100 años la filosofía de la ciencia profesional en filosofía general de la ciencia. Entonces, en esos términos, vale decir que el avance del conocimiento científico en los siglos XX y lo que va del XXI ha estado acompañado de reflexiones críticas sobre los límites y las posibilidades del saber humano y específicamente sobre el conocimiento científico. Dentro de este marco, dos actitudes epistémicas han ocupado un lugar destacado. Vale decirlo, el agnosticismo y el escepticismo científico. Si bien estos términos suelen usarse de manera intercambiable en el discurso común, desde una perspectiva filosófica, representan posturas distintas, aunque relacionadas, sobre el conocimiento y la justificación, y sobre la certeza del conocimiento. Algunos lo dirán como la verdad del conocimiento. En la perspectiva que en este canal hemos estado defendiendo, podemos decir que es sobre la certeza, que es una validez que es de carácter temporal, porque consideramos la validez de tanto de la ontología histórica como de la epistemología histórica y la falibilidad de las teorías científicas. Si se asume el concepto de verdad, es la verdad relativa que tiene una teoría científica en un campo de conocimientos en un periodo de tiempo determinado hasta que no haya otra teoría que tenga mayor capacidad explicativa y predictiva. Entonces, en esta exposición se propone definir y diferenciar el agnosticismo y el escepticismo científicos a partir de desarrollos que son claves dentro de la filosofía contemporánea de la ciencia, evaluando la relevancia que estos tienen en la práctica científica actual y sus implicaciones epistemológicas. Podemos decir que el agnosticismo filosófico científico y el escepticismo filosófico científico comparten una actitud crítica hacia el conocimiento, pero difieren en su enfoque sobre los límites y la fiabilidad del conjunto de conocimientos producidos por la actividad científica. Pues a continuación intentaré explicar esas posturas en tres grandes áreas del saber. Voy a escoger tres áreas del saber con el propósito de ponerle pies en tierra a los conceptos, a pesar de que este es un enfoque desde la filosofía general de la ciencia. Ciencias físico-naturales, ciencias humanas y sociales y ciencias formales. Como se dan cuenta, estoy tomando esa clasificación que es en cierta medida clásica, que abarca todos los grandes grupos de ciencias. Bien, en el caso de las ciencias físico-naturales, estamos hablando de la física, la química, la biología y otras ciencias que tienen que ver con el mundo natural. El agnosticismo científico-filosófico reconoce que la ciencia, o sea, la actividad de investigación, describe eficazmente los fenómenos naturales, pero acepta que hay límites cognitivos o metodológicos en ciertas áreas. Por ejemplo, en la física de partículas o microfísica, admite que hay aspectos que no pueden ser conocibles, tal como el caso de la simultaneidad exacta de la posición y de la velocidad de una partícula cuando se está tratando de medir.
En el caso de la cosmología, se sostiene que el origen del universo, el antes del Big Bang, puede ser inaccesible al conocimiento humano, habida cuenta de que la misma categorización de hablar del antes del Big Bang es un imposible filosófico y un imposible científico, habida cuenta de que la expresión antes es una expresión categorial del tiempo, pero se supone que en la explicación de la teoría del Big Bang, la gran explosión, el espacio-tiempo surge justamente con la gran explosión. Por lo tanto, no podría existir un antes cuando todavía no existía esa relación espacio-tiempo, que por lo tanto implica también el tiempo en sí mismo. Y entonces esto es inaccesible al conocimiento humano. No niega el avance científico, el agnosticismo, pero señala que algunas preguntas no tienen o no tendrán una respuesta empírica. Por su parte, el escepticismo científico-filosófico cuestiona si las teorías científicas reflejan una realidad objetiva o son construcciones humanas falibles. Por ejemplo, ¿las leyes de la física son descubiertas o son inventadas? Y esto está también en relación con lo que se plantea de la matemática, porque ustedes saben que la física tiene una fundamentación en la matemática. Y entonces cuando se producen teorías para la física, existen unos modelos matemáticos y ya sabemos que un modelo es una estructura de simulación de cómo funciona el mundo. Entonces muchos nos preguntamos si estos modelos de simulación, que son esas estructuras matemáticas con sus correspondientes algoritmos, realmente son un descubrimiento o son una construcción, una elaboración, una creación que permite elaborar una teoría con la cual se trata de recoger cómo funcionan los fenómenos que empíricamente podemos acceder. De allí surgiría una pregunta como la siguiente. ¿Existe la gravedad? Estamos hablando de la fuerza de la gravedad fuera de nuestros modelos matemáticos. En biología, por ejemplo, existe una duda de que conceptos como especie o selección natural sean categorías absolutas y no convenciones útiles. Y en este caso, pues surgen muchas dudas. ¿Realmente existía una especie o existía la evolución por selección natural en el siglo V antes de Cristo? Esa es una pregunta interesante, porque es que la noción o el concepto de especie ha sido una construcción. Lo mismo el de selección natural. Y aquí es donde viene esa relación entre epistemología histórica con la ontología histórica. De hecho, entonces nos lleva esto a pensar que tanto el escepticismo como el agnosticismo están vinculados también con principios, tanto epistemológicos como ontológicos. ¿Por qué? Porque es que el aspecto ontológico es, lo insistimos aquí una vez más, es el que permite hacer la delimitación de los entes, objetos, hechos que se constituyen en objetos de conocimientos de las ciencias. Por lo tanto, cuando la especie humana en un momento determinado de lo que llamamos historia, transcurso del tiempo o época, no habla de cierto tipo de entes, sino que es tiempo después, siglos después, podríamos decir que eso que hablamos siglos después existía antes. La existencia de los entes corresponde a una categoría de existencia real independiente de la conciencia de los sujetos. El realismo ingenuo nos dice que sí. El realismo crítico nos podría decir que sí, pero con ciertas, llamémoslo así, objeciones o reglas o circunstancias para poder aprobar su existencia. Entonces, en este sentido, vemos que para
El caso que estaba señalando de la biología, eh, hay categorías que están relacionadas con entidades ontológicas que históricamente están alineadas y que en algún momento son convenciones que se utilizan históricamente. ¿Por parte de quién? Del carácter social de la actividad científica, es decir, de las comunidades que se dedican a ese tipo de estudio. En el caso del escepticismo filosófico científico se llega a dudar incluso de teorías que están muy bien establecidas, argumentando de que nunca podemos estar seguros de su verosimilitud última. De hecho, no podríamos hablar de verdad última, pero sí de verosimilitud última, porque ya sabemos el carácter falible que tienen las teorías científicas. Para el caso de las ciencias humanas y sociales, estamos hablando de psicología, sociología, economía, entre otras, el agnosticismo científico filosófico considera que factores como la subjetividad, la cultura o los sesgos cognitivos limitan la objetividad en estas disciplinas. Por ejemplo, en psicología se acepta que la conciencia humana puede ser imposible de estudiar de manera totalmente objetiva. En historia se señala que el conocimiento del pasado está mediado por interpretaciones fragmentarias y por el horizonte de tradición, entiéndase, la mentalidad de la época. O que se puede hacer el fenómeno del presentismo, que consiste en estudiar algo que sucedió en el pasado con las categorías que tenemos en el presente. Por supuesto que aquí no se rechaza el valor de estas ciencias, pero se admite que no pueden alcanzar certezas que sean de carácter universal. De otra parte, dentro de este campo acerca de los factores como la subjetividad, en el campo de las ciencias humanas y sociales, de esto tampoco se escapa las ciencias físico-naturales. Y es el hecho de que hablar de objetividad en los términos que tenemos hoy por hoy, que están relacionados con las mediciones y las contrastaciones empíricas que pueden ser medibles. Esto al final de cuentas tiene que ver con unas estructuras básicas de estándares que se establecen también de manera, llamémoslo así, históricamente arbitraria, cuando una comunidad se pone de acuerdo para establecer un reglaje de qué es lo que se mide y cómo se mide. Entonces, simplemente la objetividad es un consenso de subjetividades de la comunidad científica del momento histórico al cual estemos apuntando estudiar cierto tipo de conocimientos. No solamente funciona para el caso de las ciencias humanas y sociales, sino también en el caso de las ciencias físico-naturales. Pero siguiendo dentro del campo de las ciencias humanas y sociales, podemos tener el caso de la historia, que señala que el conocimiento del pasado está mediado por interpretaciones fragmentarias, como lo decía anteriormente. Por supuesto, todo esto nos permite entender que hay unos horizontes de tradición, unos horizontes de interpretación y que el conocimiento que construye el ser humano en materia científica no es un valor absoluto, sino que tiene unas características de mediación, unas circunstancias de contexto que hacen que no tengamos nada por seguro, aunque el conocimiento que se produce en las ciencias pueda tener una utilidad práctica que es exitosa y efectiva. En el caso del escepticismo científico-filosófico, niega que las ciencias sociales puedan producir conocimiento objetivo, ya que todo está mediado por las perspectivas humanas, como ya señalamos anteriormente. Por ejemplo, en el caso de la sociología, se argumenta que conceptos como clase social o género son construcciones culturales, no hechos naturales. En economía, se duda de que las teorías puedan predecir el comportamiento humano de carácter complejo sin sesgos ideológicos. Posturas radicales como el posmodernismo incluso sostienen que la llamada verdad o verosimilitud en estas áreas es tan solo una ilusión.
Esto si se tiene una perspectiva de las filosofías analíticas de la ciencia, en las cuales cabe el concepto de objetividad y de verdad como valores absolutos. En el caso de las ciencias formales, como las matemáticas, la lógica, las ciencias de la computación, el agnosticismo científico-filosófico acepta que las ciencias formales son sistemas lógicos coherentes, pero no necesariamente reflejan una realidad de carácter externo. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, podemos entenderlas como un lenguaje útil, pero ello no prueba que los números, por ejemplo, existan independientemente de la mente humana. Y para ir más adelante, que los procesos algorítmicos de carácter complejo de la matemática abstracta no necesariamente existen independientemente de la mente humana y que pudieran ser también construcciones a partir de la lógica, como defienden algunos fundamentadores de la filosofía de la matemática, señalando la lógica como su fundamento, otros la niegan. Este fundamento en la lógica se le conoce como logicismo. Pero hay otras tendencias, por supuesto, en la filosofía de la matemática que defienden otro tipo de origen y de sustentación fundamentada de la matemática. Para el caso de la lógica, pues entonces se admite que los axiomas son arbitrarios, que son ideaciones y no demuestran verdades metafísicas. No se niega la utilidad porque son lógicamente consistentes, pero distingue entre la consistencia interna y la verdad ontológica a las cuales pudiera referirse. En la perspectiva del escepticismo científico-filosófico, para este caso de estas ciencias formales, esta postura desconfía incluso de la certeza de las matemáticas, viéndolas como convenciones o juegos del lenguaje. Por ejemplo, la expresión 2 más 2 igual a 4, considerada como una verdad universal o una definición culturalmente aceptada, pues se pone en duda. En el caso de la lógica se cuestiona si los principios básicos, como el de la no contradicción, son verdades necesarias o meras reglas útiles dentro del formato de la lógica matemática binaria. Vale decir que entonces algunos escépticos radicales, como ciertas posturas del nominalismo, niegan que los objetos abstractos, sean estos los números o formas geométricas, tengan una existencia real de manera eficiente, llamémoslo así, y de manera material. Por lo anterior, se puede señalar que el agnóstico científico dice, hay cosas que no sabemos y quizás nunca sabremos, pero la ciencia es la mejor herramienta disponible. Y yo les decía en la tertulia anterior, yo pues generalmente he estado por este lado, pero habida cuenta de cierto tipo de cosas me estaba desbarrancando, estaba cayéndome del cerro del agnosticismo hacia el escepticismo. Lo decía en la tertulia anterior. Bueno, para el caso del escéptico científico dice, no podemos estar seguros de nada, ni siquiera de lo que dice, de lo que afirma la ciencia con más evidencia. Mientras el agnosticismo marca límites al conocimiento, el escepticismo desafía la posibilidad misma del conocimiento seguro. Ambos, sin embargo, coinciden en rechazar los dogmatismos de las verdades absolutas y promover una actitud crítica hacia las afirmaciones científicas, lo cual parece saludable por el momento. Miremos ahora el caso del agnosticismo como una actitud epistemológica. Teniendo en cuenta algunos elementos que no van a ser los más exhaustivos, les quiero advertir, esto estaría más para estudiantes de introducción a la filosofía general de la ciencia y no hay unos desarrollos sofisticados al respecto de manera tanto temática como histórica. Solamente es una mirada muy genérica. El término agnosticismo fue acuñado por Thomas Huxley en 1869
para referirse a la imposibilidad de conocer con certeza cuestiones metafísicas o religiosas. Sin embargo, su aplicación trascendió ese ámbito. En el siglo XX, Bertrand Russell defendió una versión epistémica del agnosticismo. Señalaba que el agnóstico considera que no hay suficiente razón para creer ni para no creer. El agnosticismo en este sentido es una forma de escepticismo limitado. Lo interesante aquí en Bertrand Russell es él como filósofo y que tuvo participación en conceptos de filosofía de la ciencia, plantea algo que es Susan Haack posteriormente va a trabajar, lo que son los sistemas de conocimiento y los sistemas de creencias que ya hace un tiempo estuvimos discutiendo aquí. Porque los sistemas de conocimiento tienen que ver con información que sea racional o sea empírica, se tiene y de la cual se habla. Pero los sistemas de creencia pueden incluir el conocimiento de razón o conocimiento empírico, pero al cual se le atribuye, llamémoslo así, un salto de fe, señalando que existe la confianza y la esperanza de que esos conocimientos son verdad. Y entonces lo interesante acá es que Bertrand Russell se refiere a que el agnóstico considera que no hay suficiente razón para creer ni para no creer, pero es que existimos algunos que en relación con el conocimiento científico no lo asumimos como un sistema también de creencias, sino solamente un sistema de conocimiento, reconociendo que ese conocimiento puede ser superado. El asunto de la creencia o no creencia tiene que ver con una influencia de actitud, yo diría como de religiosidad con respecto al conocimiento científico. Y desafortunadamente una buena cantidad de la población de científicos del mundo están imbuidos por ello, habida cuenta del horizonte de tradición cultural que tiene que ver con los saberes que están vinculados con formas de creer. Dice también Bertrand Russell, pues que el agnosticismo, que en ese sentido ya señalaba, es una forma de escepticismo limitado. Desde la filosofía de la ciencia, el agnosticismo se manifiesta como una actitud frente a preguntas que exceden los métodos de validación empírica. ¿Por qué? Porque llega un momento en que hay fenómenos que pudieran ser abordables, pero sin embargo no tenemos las herramientas de cómo hacer ese abordaje. Frente a eso, entonces, el agnóstico toma una actitud honesta de decir que no sabemos cómo abordar y no sabemos qué hay ahí. En lo que podemos intuir existe un momento de realidad o de conjunto de entidades que en ese momento son inabordables. Para Bastiaan van Fraassen, el filósofo de la ciencia neerlandés con nacionalidad norteamericana estadounidense, el agnosticismo está implicado en su concepción del empirismo constructivo, que es la tendencia que él ha, llamémoslo así, fundado. Dice que la ciencia no pretende decir qué es verdad, yo estoy de acuerdo con ello, sobre lo que no se puede observar, no puede observarse. Solo busca construir teorías empíricamente adecuadas. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Mi postura es muy cercana a ello. Lo que nosotros encontramos es que las teorías científicas que estén en vigencia son las más adecuadas para poder explicar, predecir o comprender un cuerpo de entidades o fenómenos correspondientes a una ciencia o un cuerpo de ciencias. Vale decir entonces que, así entendido, el agnosticismo científico no es una mera falta de creencia, sino una forma deliberada de suspensión del juicio al estilo fenomenológico frente a entidades o afirmaciones que no pueden ser probadas, experimentadas, medidas en un principio. Y en ese sentido, pues me sigo moviendo, vale decirlo desde el punto de vista de la filosofía general de la ciencia. Miremos el caso del escepticismo científico,
que va entre la duda metódica y la crítica racional. Bueno, por otro lado, el escepticismo científico puede definirse como una actitud crítica hacia la aceptación de proposiciones sin suficiente evidencia. En ese sentido vemos un carácter bondadoso que puede tener el escepticismo. Tiene raíces en la filosofía antigua, en la filosofía de Pirrón, y de allí que el escepticismo es también conocido como pirronismo, y fue revitalizado por el racionalismo moderno, especialmente en la obra de René Descartes, el filósofo francés, cuyo método consistía en dudar sistemáticamente de todo conocimiento que no estuviese justificado. En el siglo XX, Karl Popper reformuló el escepticismo como un principio metodológico. ¿Y cómo se ve esta reafirmación o esta reformulación? Si se ve a través del racionalismo crítico que él formuló mediante la falsación, el método de la falsación. Él señala que la ciencia no parte de observaciones, sino de problemas que pueden ser enmarcados inicialmente en estructuras teóricas que sirven como, como mallas, como las que utilizan los pescadores, que se tiran al mar de los hechos y de los fenómenos para ver si esas teorías pueden recoger evidentemente hechos explicados por esas teorías. El método, por lo tanto, no es la inducción, sino la conjetura y la refutación a través del método de la falsación, que ya lo hemos señalado, que parte del principio del modus tollens, donde se señala que hay que buscar entre una afirmación que dice que una teoría P explica un hecho Q. Lo que tenemos que hacer no es buscar la explicación empíricamente, sino que debemos es buscar siquiera un ejemplo en el cual esa explicación de P entonces Q haya al menos un Q que no obedezca a esa explicación. Porque si encontramos siquiera un Q que no es explicable por P, por lo tanto, la P es refutada y tenemos que buscar otra teoría que sea más consistente que P para poder explicar Q. Ese es el principio de la falsación basado en el modus tollens, que es una de las reglas de inferencia de la lógica matemática. El escepticismo en este marco no implica que el conocimiento sea imposible, sino que todo conocimiento es provisional. Ahí estoy con el escepticismo y está sujeto a revisión. Totalmente de acuerdo. Susan Haack lo resume como un equilibrio entre la credulidad, recordemos que ella trabaja el asunto de la credibilidad, la creencia, y la paranoia epistémica, y señala, la racionalidad científica no está en rechazar toda creencia ni en aceptarla. Sí, por supuesto, sin crítica, sino mantener una actitud de apertura al error. En ese sentido, es cercana al planteamiento general de Popper, apertura hacia el error. El escepticismo científico entonces puede entenderse como una virtud epistémica orientada a evitar tanto el dogmatismo como el relativismo extremo. Claro, porque el dogmatismo acompaña a todas aquellas elaboraciones conceptuales o teóricas que señalan que dichas elaboraciones son verdad y no hay que hacer ninguna revisión de ellas, sino que se entienden como explicaciones acabadas que no requieren ninguna revisión. Miremos las diferencias conceptuales y metodológicas. Se resumen las diferencias entre el agnosticismo y el escepticismo científicos según los siguientes criterios. Objeto de duda. El agnosticismo se orienta a entidades metafísicas o no verificables. El escepticismo se aplica a teorías o evidencias de orden empírico. Hay una actitud epistemológica. El agnosticismo implica suspensión del juicio. El escepticismo, una crítica activa. Hay una relación con el saber.
El agnosticismo afirma límites del conocimiento. El escepticismo impone estándares de justificación racional. En términos de autores, pues Van Frasen es un agnóstico y Popper es más un escéptico. Miremos ahora el agnosticismo, el escepticismo y la práctica científica contemporánea. Ambas actitudes de escepticismo y agnosticismo, aunque distintas, cumplen un papel relevante en la ciencia moderna. El agnosticismo protege a la ciencia de asumir compromisos metafísicos innecesarios, especialmente frente a cuestiones como la existencia de multiversos universales abstractos o principios no observables. El escepticismo, por su parte, pues fortalece los mecanismos de la revisión, la replicación y la falsación que permiten la corrección del conocimiento científico que esté vigente en un momento determinado. Filósofos como Ian Hacking, que hemos mencionado aquí muchas veces, han mostrado que muchas controversias científicas no se resuelven por acumulación de datos, sino por transformaciones en los marcos ontológicos y metodológicos. Y ya sabemos que esas transformaciones tienen que ver con aprender a mirar que un marco ontológico no es un asunto eterno, sino que está mediado por momentos de la historia donde las sociedades miraban o han mirado el mundo de determinada manera y tienen unas construcciones conceptuales, nominales, categoriales, de cierta forma que permite concebir la existencia de ciertas entidades, las cuales se convierten en objetos de investigación y por lo tanto tienen una manera de ser concebidas, es decir, una ontología histórica y con su correspondiente epistemología histórica al producir un conocimiento sobre esos entes. Y por supuesto, hay unos componentes de metodología histórica que está relacionada en ese vínculo ontología-epistemología, porque las metodologías son las maneras como se aborda el objeto de investigación, el ente que se está indagando, y se hace a través, por un lado, de los instrumentos, aparatos, dispositivos que técnicamente se han desarrollado, algunos de ellos derivados de las teorías que intentan explicar el objeto de conocimiento, por lo tanto, pues con su derivación ontológica. En este sentido, el agnosticismo y el escepticismo actúan como límites autoimpuestos que permiten reconfigurar la práctica científica sin caer en el dogma. Dice Hacking que la construcción de entidades científicas no requiere que creamos en su existencia, en una existencia última o en su cosa en sí, sino que podamos intervenir en el mundo con ellas. Es decir, trabajar a través de sus apariencias en los términos de Kant, en su carácter fenoménico. Como conclusión, entonces tenemos lo siguiente. El agnosticismo y el escepticismo, lejos de ser posturas negativas o paralizantes, representan formas críticas y saludables de relacionarse con el conocimiento científico, mientras el agnosticismo señala los límites de lo que puede afirmarse racionalmente. El escepticismo promueve una actitud metódica de revisión y evaluación permanente de los conocimientos científicos. En conjunto, ambos constituyen elementos centrales de una epistemología científica de carácter maduro, comprometida con la certeza en el conocimiento del mundo, pero consciente de sus propios límites. Y aquí quiero señalar que en muchos casos, algunos filósofos tradicionales y filósofos de la ciencia tradicional miran con cierto desdén el escepticismo, y no debería ser así, porque es el que permite mover, al poner en duda los conocimientos establecidos, mueven búsquedas de explicaciones mucho más consistentes, mucho más robustas, que puedan dar sentido y puedan permitir una mejor operación sobre el mundo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Francisco por esta presentación y además por este documento que has elaborado para poder tener la temática que hoy estamos tratando.
Entonces, pues, de acuerdo a la metodología que siempre hemos usado, quiero abrir este espacio para que podamos empezar a hacer nuestros comentarios, nuestras preguntas o cómo generar de pronto un diálogo de tipo debate. ¿Quién quiere comenzar? Sí, dale, José. Abre tu micrófono. Muchas gracias. Buenas noches. La verdad yo no quería empezar de primero, pero hago el propósito de tratar de ser lo más concreto posible. Primero que todo, Luis Francisco, de nuevo tus documentos son excesivamente didácticos para personas como yo. Me ahorran mucho trabajo para tratar de entender cosas de las que me he enterado, pero no en el detalle que sintetizas en tan poquitas páginas. Muchas gracias por el ejercicio y a partir de ahí básicamente como siempre, mis impresiones al respecto. Yo pienso que a nivel personal, pues sin ninguna fundamentación de fondo, eh, por mi misma forma, mi experiencia profesional, etcétera, por mis diálogos con algunos colegas, yo creo que soy un poquito más escéptico y muy poquito agnóstico, ¿no? De todas maneras, me centro en el documento. Y vamos, es decir, ahora leyendo mis apuntes notaba algo interesante y es que mis observaciones a los dos temas, agnosticismo y escepticismo, me llevaron como a la misma preocupación. Y quiero dejarla, entonces, si me siente repetitivo, es porque quizás coincidí en una lectura y en la misma preocupación desde los dos puntos de vista. Entonces, en concreto, cuando estamos hablando del agnosticismo, el hecho de que no todo se pueda explicar, que haya preguntas que necesariamente se van a quedar sin respuesta, ¿es esto una postura limitante del conocimiento en un universo, en un mundo en permanente transformación? Si todo nos cambia física, cultural y hasta antropológicamente, sabemos que esa dinámica siempre nos tendrá generando preguntas. Entonces, como que nos quedaríamos en un infinito de no concretar el conocimiento ni no concretar nada porque se nos mueve el ente de estudio. Entonces, vamos a llegar más que a un conocimiento, a un montón de preguntas sin resolver. Entonces, me parece que el agnosticismo nos puede conducir ahí y acepto que sí, habrán en una dinámica, en un mundo tan evolutivo, tan cambiante como el que vivimos, siempre habrá algo más que responder y muchas cosas se van a quedar sin resolver, pero mi pregunta es si eso no nos lleva a un entrampamiento cognitivo. Las restricciones que resaltan desde el agnosticismo sobre los sesgos subjetivos, axiomáticos y teórico-conceptuales son a mi manera de ver más de índole epistémica, que los plantean como si fueran de índole, o aparecen en el documento como si fueran de índole epistémica, cuando en el fondo son un asunto más de carácter ontológico, me parece a mí. Entonces, eso en cuanto al enfoque del agnosticismo. Básicamente, entonces, esta postura, digamos, extrema del agnosticismo nos podría en determinado momento llevar a un bloqueo en el desarrollo del conocimiento, como a un extremismo involuntario de carácter metafísico, o en el mejor de los casos a un escepticismo limitado como el que habla Russell o Huxley. Ese sería, digamos, como la versión light del agnosticismo, o sea, como que finalmente terminaríamos convalidando las posturas agnósticas desde una perspectiva escéptica. ¿Es esa la ruta? Ahora, eso en cuanto al tema de las
agnosticismo. Sobre el escepticismo, las ciencias sociales, dice el texto, no pueden producir conocimiento objetivo porque todo está mediado por la perspectiva humana, así está en el texto. Y entonces ahí pregunto, ¿a qué se refiere con conocimiento objetivo? ¿Es esto una postura utilitarista del conocimiento y de la ciencia? ¿Una postura casi mercantil? Si lo humano funge como un estorbo, entonces ¿para quién se hace ciencia y para qué se hace ciencia? Ese sería el primer estorbo que encontraría frente al asunto del escepticismo. Los conceptos humanos, los políticos, subjetivos, son transformadores del entorno e inclusive hoy en día del planeta. Por no ser naturales, como se menciona en el documento, no ameritan ser tenidos en cuenta a pesar de ser motivadores de cambio, de cambio, transformación y también en la actividad científica. Por ejemplo, las migraciones masivas tan de moda hoy en día son una fuente de transformación antropológica, cultural y estructural. Y pregunto yo, por no ser repetibles y verificables en todo momento y lugar, no meritan por eso ser tenidas como fuentes de conocimiento y de fuente de información evidentemente contrastable, aunque no necesariamente, evidentemente contrastable, pero no necesariamente concluyente. La verdad es una ilusión, dice en el texto refiriéndose al escepticismo. Y yo agregaría, la verdad es un instante de verdad. No hay absolutos de verdad. Somos el río de Heráclito, dijo Borges. No podemos estar seguros de nada en ningún momento, ni mucho menos seguros de todo. En ese sentido, me parece que amerita ser escépticos, porque vivimos somos el río de Heráclito. Van Frazen, según dice el texto, dice que solo se puede aspirar a construir teorías empíricas adecuadas. La pregunta es, ¿adecuada a qué o a quién? Leyendo esto y haciéndome esta pregunta, me viene a la mente Santo Tomás, no el escolástico, sino el discípulo de Jesús, que cuando se les presentó en la resurrección, dijo, oiga, pues yo no le creo el cuento hasta que no meta el dedo en sus llagas. Y que ahí lo que han hablado es de la no credibilidad del discípulo, etcétera, desde los altares. Pero a mí me parece que es el tipo más inteligente de los 12, porque no comía entero, ¿cierto? Y entonces me pregunto al respecto, ¿qué? Cuando hablamos, o cuando Franzen habla de teorías empíricas adecuadas, de nuevo, ¿adecuadas a qué o a quién? Y más aún cuando, para mí, me perdonarán la herejía de pronto, pero la ciencia en el fondo es una apuesta. Es una apuesta y siempre estaremos moviéndonos sobre aspectos probabilísticos, sobre aspectos de realidad y también un poco, no voy a decir de ficción, pero sí de imaginación. Mientras Pirrón, 5 siglos antes de Cristo, propuso rechazar todo dogma y todo juicio sobre las creencias, Descartes propuso pasar todo por el filtro de la duda metódica y Popper construir que todo constructo de conocimiento es provisional y sujeto a la prueba de la falsación. Quiere decir esto que se está corriendo un riesgo de quedar entrampados en una especie de limbo cognitivo mientras se hace la falsación, mientras se descarta lo que es o no dogmático, lo que es verificable y no es verificable. Eso la ciencia se desarrolla en el tiempo
Y mientras hacemos este tipo de verificaciones y ejercicios de falsación, estaríamos como una especie de limbo. Y cuando hablo del limbo, he debido más bien referirme al purgatorio. El limbo era donde se iban los niños sin bautizar, al purgatorio los que pecaban y pagaban el diezmo. Entonces estaríamos como, es decir, estos procesos, digamos, epistémicos que plantea Popper, el mismo Descartes, eso no es como un proceso que retarda el conocimiento, la generación del conocimiento hasta que lo verificable se verifique o se descalifique, y cuando se verifique quizás ya no sea pertinente. ¿Hasta dónde llegan los límites del escepticismo como postura y sus potenciales efectos sobre la comunidad científica tan plagada de egos y de egos y culturas en permanente disputa? La revisión, replicación y falsación son recursos válidos y promotores de la dinámica y la evolución del conocimiento mismo, pero también tienen obstáculos. Lo perfecto, decía mi abuelo, es enemigo de lo bueno. Toda duda ha de tener su propio límite, que es a su vez el límite de la verdad. Esto, a riesgo de caer en el agnosticismo, me parece que es uno de los elementos importantes a tener en cuenta en el escepticismo. En últimas, el asunto, que no es fácil, de pronto ni siquiera es de escogencia entre agnosticismo y escepticismo, sino de carácter y de pragmatismo, de revisar los marcos ontológicos y metodológicos como lo propone Hacking, y los dogmas, como lo hizo Pirro de Elis mucho antes. Esas son las dudas que me surgen, las inquietudes que planteo. Ahí las tienen, gracias. Bueno, tiene cerrado el micrófono. Yo no. No. Es una inmensa cantidad de cosas, y voy a comenzar por una que me parece crucial. Cuando se pregunta la afirmación de Van Fraassen sobre la adecuación de los conocimientos de las teorías, ¿adecuación a qué? Es justamente a la base de todo tipo de saber científico, que es la adecuación a los datos empíricos. Porque hay siempre una subdeterminación de las teorías a los datos empíricos cuando están estrictamente validados por la comunidad científica, que obedecen a los mismos estándares, con los mismos dispositivos, instrumentos y modelos de medición que se establecen. Entonces, cuando se habla de adecuación, se está refiriendo que la teoría se adecúa a los datos que se han corroborado de manera empírica. A eso se refiere. Lo otro es que en el caso de Popper y de Descartes o Descartes, Descartes dice que hay que pasar todo por la razón, por la duda metódica, en el enfoque del racionalismo. Ya en el caso de Popper en el siglo XX, el planteamiento es que su escepticismo tiene que ver con que no se puede pasar a admitir una teoría si no ha sido debidamente falsada y ha resistido la prueba de la falsación.
de tal manera que, a pesar de que se buscó algún ejemplo en el cual pudiera no explicar el fenómeno de la teoría, de todas maneras, toda prueba que se le haya hecho sigue siendo nula frente a la explicación que da de los fenómenos, lo cual hace que permanezca, sin que esto signifique que sea una teoría verdadera, sino que es una teoría hasta el momento calificada como explicadora de los fenómenos, pero que siempre estará en la posibilidad de ser refutada por cualquier evento empírico o reemplazada por una teoría mucho más potente. A eso se refiere ese escepticismo en el caso de Popper, y por supuesto en el caso de Descartes, como decía, es que todo debe pasar por el tamiz de la razón a través del ejercicio de las 3 reglas que él tiene en el juicio racional de la duda metódica. Lo otro es que el agnosticismo se refiere ante todo al hecho de que hay cierto tipo de entidades que, por las características humanas, las circunstancias tecnológicas que se están teniendo o la predisposición teórica que se posee en un momento determinado, no va a ser posible obtener conocimiento de ello. Si es bien cierto que por la experiencia histórica, nosotros los seres humanos hemos ido descubriendo que hay unos cambios en el mundo. Los cambios pues tienen una dinámica, pero la velocidad de esa dinámica no obsta para poder nosotros hacer indagaciones sobre el mundo y por lo menos tener algunas enunciados de ciencia que tengan una temporalidad y que tengan validez temporal como teorías verosímiles que expliquen el mundo. Pero en el hecho de que estamos incurriendo ahora en los últimos 30 años, 40 años, y es enfocarnos en las prácticas científicas, donde el propósito de las teorías es ver cómo podemos, a partir de las explicaciones que dan las prácticas científicas de cómo funciona el mundo, poder generar dispositivos que nos hagan más eficientes esa intervención de cómo funciona el mundo para sacar provecho de él. De hecho, a partir de eso es que aparece el fenómeno de la tecnociencia, y es que es el conocimiento científico al servicio del cómo operar a través de la tecnología para sacar provecho del mundo, sea el mundo físico-natural, sea el mundo de las ciencias humanas y sociales, o sea el mundo de las ciencias del pensamiento. Por otro lado, para seguir respondiendo, en el caso de las ciencias humanas y sociales, pues necesariamente no puede encontrarse en los términos que quisieran los realistas ingenuos o los realistas críticos una verdad objetiva, habida cuenta de que siempre la construcción del conocimiento científico en las ciencias humanas y sociales están mediados por los intereses de los grupos humanos que están involucrados en la producción de ese conocimiento. Generalmente los que financian ese conocimiento son los que tienen el poder político económico, y por lo pronto van a financiar generalmente cierto tipo de fenómenos para los cuales se construyen cierto tipo de teorías que favorecen sus propios intereses para mantener el statu quo. Por lo tanto, el poder pretender que haya una ciencia objetiva va a ser difícil. Como contraparte, encontramos que en las mismas ciencias humanas y sociales entonces se abren unas epistemologías y unas ontologías que son diferentes a las que están imperando, y entonces aparecen formas de hacer conocimiento como los que ya se han estudiado acá en términos de los paradigmas de las epistemologías del sur, las formas de investigación, acción participativa, los conocimientos, llamémoslo así, descentrados del desarrollo europeo, anglo-norteamericano, que tratan de mostrar el mundo que funciona de una manera distinta. Eso dentro de unas estructuras de poder que se van dando. Ahora el mundo está entrando en unos procesos de equilibración, de multipolaridades, donde probablemente estas otras epistemologías sobre las ciencias humanas y sociales que han sido marginadas puedan tener una relevancia
pero no van a ser de producción de conocimiento objetivo, sino también tienen unos intereses y unas intencionalidades subyacentes. Por eso es que se dice que no puede obtenerse conocimiento objetivo como si se pretende de alguna manera en las ciencias físico-naturales, por lo menos de cómo funcionan ciertas partes del mundo, que en ese sentido, esas partes del mundo en ciertos campos pues sí funcionan así y solo así, y a partir de eso es que se puede después con dispositivos, aparatos, operar en el mundo sacando provecho. En el caso de las ciencias de la computación, pues indudablemente los intereses ahí no es que medien tanto en el desarrollo de las teorías mismas, pero sí en la aplicación de las consecuencias del uso de esos conocimientos que hoy lo tenemos, por ejemplo, en el campo de las ciencias de la computación, la tecnología y la inteligencia artificial. Por supuesto, van a servir para cierto tipo de propósitos. Eso podría decir de las muchas cosas muy interesantes que planteó José Gersaín. No sé si se me quedó alguna de esas muy importantes que él haya señalado, pero esto es de lo que recuerdo y que pues me permito pues dar una conversación al respecto. Sí, Luis Francisco, discúlpame, me gustaría que me sacaras un poco de esta inquietud que me generó, si todos estos procesos conceptuales de los que estamos hablando no conducen en determinado momento a un delay, a un retraso, a una lentificación del proceso de generación de conocimiento científico, que pueden que lo verifiquen para el momento en que se hizo, digamos, el corte de análisis, pero que lo hace inaplicable o poco pertinente para cuando ya se mostró como altamente verificado. Entonces, hay un delay, y en un mundo tan cambiante, tan evolucionante, tan dinámico, de pronto el ritmo del universo deja atrás al ritmo del desarrollo y el pensamiento científico. Gracias por la pregunta. Tengo que decir ante todo que el campo de la filosofía de la ciencia no es un campo de carácter prescriptivo y ordenador de las ciencias y de la actividad científica. Es solamente una especie de notario histórico de cómo funciona el conocimiento científico en todos sus aspectos, con todas sus posibilidades, contradicciones y dinámicas. Es indudable que el cambio de los fenómenos del mundo está a la par de los cambios de los fenómenos de la producción científica. Lo que sucede es que la filosofía de la ciencia recoge, digámoslo, en presente o a posteriori lo que ha venido pasando, pero la filosofía de la ciencia no tiene ningún carácter reglamentador ni prescriptor de cómo funciona o debe funcionar la ciencia, simplemente opera. Y de hecho, incluso los tribunales internacionales de ética de la ciencia a veces se quedan atrás por esa misma dinámica, porque los tribunales internacionales de ética de la ciencia sí intentan ser prescriptores de cómo debe operar la ciencia. Pero resulta que las actividades científicas de investigación en niveles más avanzados es mucho más dinámica y rápida y va sacando conocimientos, productos, bienes, servicios derivados de esa relación entre conocimiento científico y tecnologías que coge muy atrasados a quienes quieren hacer prescripciones. De hecho, hay algo interesante y es que los sistemas legales del mundo generalmente están atrasados con respecto a los avances. Y cuando hay un sistema legal que trata de regular cómo se debe producir, por ejemplo, en este momento en el campo de la tecnociencia, específicamente de la tecnociencia de la inteligencia artificial, se están dando cuenta todo el escenario mundial de cómo se ha equivocado la comunidad europea, cómo se ha equivocado el gobierno de multipaís del Congreso Europeo al haber hecho una regulación sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ese exceso de regulación que ahorita se está intentando aquí en Colombia, y se los advertí, así es testigo de eso. Yo no sé si a algunos de ustedes les envié también algún documento de eso que escribí para la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Un exceso de regulación
para el uso del desarrollo de investigación sobre inteligencia artificial, lo que va a hacer es retrasar, generar un delay, como dice José Gersaín, como está ocurriendo en Europa, que están teniendo un retraso en ciertas áreas de investigación, siempre preocupados por el asunto de lo ético. Y da risa que los europeos se preocupen por lo ético, porque a lo largo de los siglos justamente ellos han faltado a la ética en su relación con los otros pueblos, al haber generado varios imperios que lo que hicieron fue iniciar un proceso de depredación mundial de las culturas, de los pueblos, de las riquezas. Entonces, hoy por hoy, lo que yo diría para el caso de la filosofía de la filosofía de la ciencia no retrasa nada, no prescribe nada. Lo que podría hacer prescripción serían los sistemas formales de corte legal, tanto para la ciencia como para las tecnologías. Sin embargo, para ello también hay ciertos programas que son los programas secretos de investigación, donde los propios gobiernos del mundo, utilizando agentes civiles, de entidades civiles, violan sus propias normas, pero trabajan en esa investigación de manera secreta, de tal manera que al obtener sus resultados y combinarlos con tecnologías, obtienen ciertas ventajas competitivas que después hacen transformar a través de los sistemas legales para hacerlas válidas. Pero es indudable que los sistemas de investigación secreta e investigaciones falsas para evadir el espionaje científico se viene dando desde hace más o menos unos 80 o 100 años. Es importante que lo sepan. Que han habido programas de investigación que llevan a resultados falsos que tenían los Estados Unidos de América y que los distintos espías, tanto de Europa Oriental como de países como la Gran Bretaña, la propia Francia y Alemania, hacían con el propósito de ver en qué estaban determinados países, se llevaba a situaciones de falsedad y pérdida de inversiones, habida cuenta de que los resultados eran resultados falsos. Por supuesto, esto no está documentado, no está documentado suficientemente para el público académico. Esto se ha venido sabiendo posteriormente. Ahora, también están las investigaciones falsas que se llevan a cabo con el propósito de satisfacer los intereses económicos de las compañías multinacionales en el sistema de los alimentos, las farmacéuticas, el tabaco. Y de ahí salió un concepto que se llama la agnatología. La agnatología es una parte de la filosofía de la ciencia que se encarga de estudiar las investigaciones falseadas. De eso también Astrid sabe un poco. Muy bien, gracias. Luis Hernando. Bueno, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Sí, señor. Estoy un poquito agripado, entonces ojalá no se distorsione mucho la voz. A mí me pareció muy importante del texto la diferenciación que se trata de demostrar entre agnosticismo y escepticismo filosófico, porque la gente del común, digamos nosotros, tendemos a confundir eso. A diferencia digamos, del escepticismo filosófico, en sus versiones más radicales, el agnosticismo es compatible con una visión racional y científica, aunque crítica. Digamos, me llama la atención subrayar eso. El agnosticismo no se mete, no opina, ni afirma ni niega cosas que son del mundo metafísico o no comprobables o no verificables, no plausibles de ninguna manera. El escepticismo más radical puede llevar al nihilismo epistemológico. En ese sentido, me parece muy importante la diferencia y destacar en el agnosticismo, por ejemplo, personajes de esa corriente. Me puse a leer un poco a Bertrand Russell,
en donde Bertrand Russell fue un filósofo y un activista social, y la postura agnóstica de Russell, por ejemplo, en lo ético, buscaba mantener la ciencia alejada de compromisos metafísicos o de sentencias dogmáticas, etcétera. Entonces defendió Bertrand Russell, el agnosticismo como una posición epistemológica, también como postura ética frente a la vida, y todo su foco era, y ahí vemos a Russell como activista social, que promueve la libertad de pensamiento, la tolerancia y el diálogo racional. De ninguna manera escéptico, sino agnóstico. También hice otra mirada un poco de contrastante del agnosticismo, pero menos profunda, y algunos ven en Karl Popper a un escéptico que puede coincidir con el agnosticismo en cuanto a subrayar la provisionalidad del saber. Sin embargo, no me pareció de fondo esa afirmación, pero sí, pues me llamó la atención. Sobre Thomas Kuhn se dice, por ejemplo, para tratarlo de relacionar o diferenciar con el agnosticismo, que las transformaciones históricas que él planteó transformaciones históricas como el sentido que puede determinar el cambio de paradigmas científicos, o sea, todo ese contexto histórico, y su relación con esta visión agnóstica podría ser en subrayar la no certeza absoluta. Digamos, todo este sentido de conocimiento temporal, histórico, diría yo, provisional, es muy congruente o muy coherente con una posición racional agnóstica. Inclusive nosotros sabemos, pues para darse una idea de la diferencia entre agnosticismo y escepticismo y el nihilismo mismo con una versión radical, por ejemplo, los agnósticos sobre temas como el alma o Dios no niegan ni afirman la existencia de Dios. En cambio, el ateo toma posición. El ateo afirma, niega la existencia de Dios. Ahí para dar una diferencia fundamental en el campo en que se mueve un agnóstico. Esto no es ninguna postura relativista, desde luego, no coincide con el relativismo. Sencillamente su epistemología toma aquellos aspectos que tienen alguna posibilidad de ser verificables, de poderse pronunciar sobre ellos, y por eso me parece muy interesante el ejemplo de conceptos como alma o multiuniversos, ese tipo de conceptos. Bueno, eso, leyendo un poco a Russell, hago este comentario, me llamó mucho la atención, yo siempre estuve muy pendiente de las posturas de Bertrand Russell sobre libertad de pensamiento. Bueno, ese es mi comentario. Tal vez yo pueda colaborar un poco en esta cuestión de establecer criterios para las diferencias epistemológicas y metodológicas. En cuanto a esto, digamos, el agnosticismo, el objeto de duda es lo metafísico o inverificable. Por ejemplo, el multiverso. La actitud, digamos, del agnosticismo es la suspensión del juicio por límites cognitivos. Y la relación con la verdad del agnosticismo es que no sabemos y quizás nunca sabremos. Y en este sentido están expresados estos autores Van Fraassen y Russell. En cuanto al escepticismo científico, el objeto de duda son las teorías y evidencias científicas. Por ejemplo, la gravedad como constructo. El criterio en cuanto a la actitud sería que hay una crítica activa y exigencia de justificación. Su relación con la verdad es que no podemos estar seguros de ningún conocimiento. En esto tenemos a los autores Popper y a Susan Haack. Y Susan Haack hace una cita que es bastante destacada, que es: el agnóstico marca fronteras, el escéptico exige pasaportes para cruzarlas.
En esto tenemos también que, para aclarar un poco el asunto, de que la aplicación en disciplinas científicas, en las ciencias físico-naturales, el agnosticismo reconoce que la física describe fenómenos, pero acepta que ciertas preguntas, ejemplo, naturaleza última del tiempo, pues no tienen respuesta. El escepticismo pregunta si las leyes físicas son descubrimientos o invenciones humanas. Por ejemplo, ¿existe la gravedad fuera de las ecuaciones? En la práctica, digamos, la aplicación en las ciencias humanas y sociales, el agnosticismo admite que la subjetividad limita la objetividad. Ejemplo, los estudios sobre la conciencia. El escepticismo radicaliza la crítica. ¿Puede la sociología producir conocimiento libre de ideología? En cuanto a la práctica en ciencias formales, el agnosticismo acepta que las matemáticas son coherentes, pero no necesariamente verdaderas en sentido ontológico. Y el escepticismo niega que los objetos abstractos, por ejemplo los números, existan fuera de la mente. En conclusión, también hay una especie, digamos, hacia una ciencia crítica, digamos, una posición humilde, es que el agnosticismo y el escepticismo científico, lejos de ser obstáculos, son pilares de una epistemología madura. El agnosticismo evita el dogmatismo al recordar los límites de la ciencia. El escepticismo garantiza rigor metodológico mediante la crítica constante. Y para alimentar un poco en estos términos, en la era de la posverdad y debates polarizados, estas actitudes son antídotos contra la arrogancia epistémica, como está señalando nuestro amigo últimamente muy comentado Ian Hacking. La ciencia no requiere creer en entidades absolutas, sino en nuestra capacidad de intervenir en el mundo con herramientas falibles pero perfectibles. Espero colaborar con esto al asunto. Muy valioso y muy didáctico también lo que has planteado, Armando. Gracias por esa intervención tan interesante. No sé si hay algún otro comentario. Pues alrededor de lo que se ha dicho, por lo menos lo que uno puede ver es que de una u otra manera tratar de establecer que si hay un límite entre el escéptico y el agnóstico, pues son como dos campos que tienen perspectivas diferentes para asumir o afrontar los problemas que se plantean, sobre todo en la filosofía de la ciencia, y que no se verían como ni que son de extremos u oposición o de que tuvieran puntos de convergencia, sino más bien como acercamientos distintos que se hacen frente a los problemas de la investigación científica, hablándolo en términos de los ejemplos que nos acaba de plantear Armando. Y eso también lo que hace ver es que ambas posturas en sus extremos lo que hacen es solamente radicalizar su visión, más no como generar nuevo conocimiento, más bien es como ponerlos en los extremos para ver que son solamente eso, posturas radicales y a veces hasta personales más que de una visión propia de la ciencia, como lo está diciendo José Erzain, en el sentido de poner los ejemplos de Pirrón o los filósofos que fue mencionando, ¿no? Va viendo uno que son posturas que se van alimentando en los investigadores o en los filósofos y que se van caracterizando en la medida de lo que ellos mismos van planteando. Y que, pues que estas visiones, en que sí podrían ser útiles o cómo podría verse para la investigación científica, por ejemplo, como en la física teórica, la biomédica, entre otros que son como campos del conocimiento científico que hoy están teniendo tanta fuerza, y es que lo que sí permiten es crear o generar hipótesis que de alguna manera generan posibilidades creadoras, posibilidades de novedad en la manera como se ha interpretado los diferentes fenómenos del mundo o sobre las mismas prácticas de la investigación científica, y podrían de una manera u otra más bien generar hipótesis que, como todo en la ciencia, son provisionales,
pero que llevan a ampliar las reflexiones y las discusiones. Sí, José. Gracias. Escuchándolos, espero ser claro después de participaciones como las que hemos tenido. Sin embargo, escuchándolos, y no me quiero repetir, pero refiriéndome a Van Frasen, yo levantaba la pregunta de las teorías adecuadas a qué o a quién, y Luis Francisco nos respondía que la adecuación a los datos empíricos. Ahí me surge una inquietud muy importante en términos de la objetividad, digamos, como la validez del conocimiento. Y lo digo ¿por qué? Porque si hay algo en lo que se caracterizan las diferencias de desarrollo entre países hoy en día, y siempre, ha sido la calidad de la información, la disponibilidad de calidad de la información. Entonces, ya ahí ya tenemos un desbalance gigantesco para las posibilidades de generar conocimiento y de generar ciencia, conocimiento científico. Y en el caso particular de la economía, Luis Fernando, que es colega economista y que aprendió la economía desde otro vértice distinto al que me enseñaron a mí, entonces hablo desde el mío. A nosotros se nos ha siempre criticado el tema de la poca significancia o poca sincronía, diacronía de los modelos que utilizamos, porque normalmente son modelos que fueron verificados, desarrollados por científicos, por gente muy capaz, muy preparada, a partir de observaciones e información normalmente de países altamente desarrollados y que funcionaron y que en nuestros países somos tendientes siempre a adaptarlos, sabiendo, sin tener en cuenta que nuestra base de información y ni siquiera las características de la sociedad y la economía a la que la vamos a aplicar son de la misma talla. Por eso se presentan esos vacíos, esos aspectos de retraso, digamos, en el desarrollo, porque adoptamos modelos que no son sustentables ni por las circunstancias, ni tampoco sustentables en las bases de datos e información que tenemos, porque fueron desarrollados para otro momento, y entonces ahí desarrollar teorías y conocimiento, la adecuación, empezamos a tener el primer problema en la adecuación a los datos a los que te refieres, Luis Francisco. Sí, muchas gracias, José, por el planteamiento que estás haciendo, pero hay que tener en claro lo siguiente. Los datos empíricos no obedecen fiel y ciegamente a una teoría. Los datos empíricos pueden ser utilizados en explicaciones teóricas diferentes. Por eso es que hay un fenómeno que se llama la subdeterminación de las teorías a los datos empíricos. Y puede ser que haya varias teorías al mismo tiempo compitiendo, explicando un determinado tipo de fenómeno y que recurren a los mismos datos empíricos, pero que las utilizan de manera distinta. Entonces, el punto es que cuando hay varias teorías compitiendo, en ese sentido, la que se preserva es la que es más robusta en su capacidad explicativa. Y no me cabe duda que en el campo de la economía puede suceder exactamente lo mismo con los datos empíricos que se puedan tomar, porque no es que necesariamente con una teoría que diga que funcionan los fenómenos de determinada manera, entonces solamente se puedan obtener datos a partir de lo que diga la teoría, porque otras teorías pueden hablar sobre el mismo fenómeno, pero de una manera distinta, y también hacer observación empírica y obtener datos. Entonces, en ese sentido, podemos tener los datos empíricos independientes de las teorías, pero las teorías pueden adoptar esos datos con el propósito de hacer explicaciones. Esto se conoce hace bastante tiempo, como lo dije, como la subdeterminación de las teorías a los datos empíricos. Entonces, el punto es que el potencial tecnocientífico que pueda tener una nación para obtener datos
Eso sí puede ser una diferencia significativa de por qué producir aquí o allá una teoría científica, por ejemplo, en el campo de la economía, va a ser más difícil en países periféricos o países emergentes, como lo podría obtener un país del primer mundo donde tiene grandes centros de cómputo, grandes cantidades de cerebros electrónicos interconectados, justo con herramientas de inteligencia artificial que hacen cruces de información y reflejan estados presentes y futuribles de un conjunto de variables a las cuales se les obtienen datos empíricos. Ahí habría una carrera muy desigual con países que no tienen las infraestructuras para poder hacer esos procesamientos de información, tanto desde el punto de vista de infraestructura física, de hardware, como de la infraestructura de inteligencia, de software, para manejar esos datos y poderlos utilizar con medios de comunicación y divulgación y publicación y financiamiento. En ese sentido, pues, habría esa distancia y esa diferencia. No sé si hay algún otro comentario. Sí, solamente lo siguiente, es que entonces nuestra próxima tertulia sería como habitualmente para el día jueves 22, pero yo les propongo que me permitan, les pido que me permitan que la programemos para el día 29, jueves 29. Hay dos motivos principales. Hay un motivo que tiene que ver con Astrid. Astrid está un poco apurada tanto en su universidad como en su doctorado. Justamente mañana vamos a trabajar algo sobre eso. Y el otro es que el día jueves 22 yo tengo un evento en las horas de la tarde que me apuraría, alcanzaría, pero me apuraría y por lo pronto yo no podría tener suficientemente preparada una conferencia, aunque ya tengo algo más de un diálogo con inteligencia artificial que trabajé en el día de hoy, que tiene que ver con lo inefable, con inteligencia artificial, pero me parece que es preferible dejarlo para el día 29, si a ustedes les parece, a menos que haya alguna otra solución y ustedes dirán. Ni más faltaría de mi parte, háganle. Trasladamos la reunión, es mi opinión. Sí, claro, no, ustedes están en procesos importantes y que requieren ese tiempo, pues organicemos las cosas de esa manera y todos salimos ganando. Perfecto, entonces la próxima tertulia sería para el día 29 y yo tendré más tiempo para poder tener un documento que sea abordable, que sea estudiable por parte de ustedes en los campos que estamos trabajando. Muchas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muy amables. Bueno, abrazo para todos allá. Bueno, gracias, muy amable. Chao. Gracias.